¿Ya? ¿Listas? Bueno, pues muy buenos días. Qué gozo de nuevo estar reunidas y siempre con el motivo de crecer, de aprender, de llenarnos, de empaparnos de la palabra del Señor, de no dejar que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se deshidrate, sino que la hidratación de la palabra, la unción del Espíritu Santo esté en nuestro corazón para que tengamos movimiento, para que tengamos fertilidad, para que tengamos esta comunión preciosa con el Señor. Vamos a darle gracias y vamos a hacer una preciosa reflexión el día de hoy, porque seguimos estudiando el libro de Hebreos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque tú la hiciste con un motivo precioso, y uno de esos motivos hermosos, Señor, fue el de reunirnos, Señor, a estas hijas tuyas, a estas siervas santas escogidas tuyas, Señor, para que pudiésemos convivir en el amor, unidas en el mismo espíritu y en la misma fe. Y Padre, también podamos crecer y podamos, Señor, recibir tu palabra como es, Señor, tu palabra viva, eficaz, tu palabra como jabón de lavadores, Señor, que limpia nuestra vida, Señor, de toda mala conciencia, que limpia nuestro corazón, Dios eterno, y también nos da sabiduría de lo alto para poder, Señor, compartir, dar testimonio, Dios, y aún, Señor, callar al mismo enemigo, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias porque estás en medio de nosotros. Permítenos hoy llevar una reflexión, Señor, llevar en nuestro corazón intensamente, Señor, lo que hoy nos quieres mostrar. Cristo es mejor que cualquier cosa. Cristo es mejor, Señor, que cualquier cosa de lo que hayamos dejado, de lo que aún no hemos dejado. Cristo es mejor. Y Padre, Señor, te lo entregamos hoy, todo lo que no tiene que ver, para que sea Cristo y que inunde nuestras vidas, para que sea Cristo ocupando, Señor. Menguamos para que tú, Cristo amado, crezcas en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Hebreos 3, mis amadas, pero antes de que abra su Biblia en Hebreos 3, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tienen ustedes héroes o gente a la que admiran? ¿Alguien me puede decir algún héroe, que no sea el Hombre Araña, por favor? ¿Algún héroe al que admire? Bueno, ese no lo admiras, ese... No, algún héroe verdaderamente que por sus hazañas y por su, pues por sus hechos, los admiramos y los necesitamos. Como fuente de inspiración, de imitación. Puede ser tu padre, puede ser un hermano, puede ser... Que conviva con nosotros o alguien el que tú quieras, pero que sea real, porque sí, porque eres de fantasía, esos no. No, yo decía de la Biblia. Okay. A Josué, por ejemplo, a Pablo. ¿Alguien admira a Spurgeon, por ejemplo? Sí, Amén, ¿verdad? Predicadorzazo. Y yo a David, al rey David, ¿verdad? Muy bien. Tenemos héroes, por ejemplo, a un Moisés, claro, ¿sí? Al gran libertador. Tenemos Moisés como, Pablo, tenemos héroes. A veces a nuestro propio padre. Algunas de nosotros tuvimos la virtud, mi padre aún vive, pero la virtud de admirar a nuestro padre, de verdaderamente de fascinarnos, de escucharlos hablar, enseñarnos y llevarnos por un camino. A veces será el menor de los casos, ojalá que hubiese, ¿verdad?, más casos, admirar a nuestro esposo. Amén. 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 Además, tu esposo prácticamente es la imagen y el reflejo de tu padre. Así es de que, chicos, aunque usted diga que no, mire, luego platicamos, no le pongo la conciencia arriba a ver qué se. Sin embargo, tendemos a imitar o a desear ser, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de hombres de la fe, misioneros, ¿verdad? Estos
personas, estas mujeres entregadas, una Esther, ¿verdad? Nadie mencionó ninguna mujer de la Biblia, una Ruth, ¿verdad? Decimos, ay, hombre, un héroe. Ajá, y eso es el genérico de hombre y de mujer. yo tenía una. Mujeres, ¿sí? Francisca, es psicóloga de niños francesa. Con problema de María aprendizaje. Montessori, quién sé, no sé, cuántas personas que a veces las escuchamos, las leemos. ¿A quién tienes tú, mi hermana? A todos ustedes. Porque aprendo de ustedes. Claro, y la tendencia en automático cuando formamos una admiración y un reconocimiento hacia alguna persona, en automático nuestra tendencia es a decir, ay, si yo fuera como ella, ay, si yo fuera como este evangelista, si yo fuera como esta predicadora, si yo fuera como este varón de Dios de la Biblia, como este guerrero valiente, ¿verdad? O por lo menos tener un poquito de cada uno y decir, Señor, sería una maravillosa combinación en mí. Y tendemos a anhelar, a desear y a veces a imitar, ¿sí? Se tiende a imitar muchas veces a estas personas a las que admiramos, cosa que es muy natural en nosotros. El pueblo judío tenía precisamente a sus grandes héroes. Uno de los grandes héroes, por haber sido el libertador, ¿sí? Él fue Moisés y después seguido por Josué, esa mancuerna. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, hablar de Moisés, estamos hablando del héroe que fue señalado, que fue, además, estuvo a punto de morir, sin embargo, Dios lo rescató. Ahí tenemos un arca de la salvación, ¿verdad? Este tipo de Cristo que ya venía, y los judíos, por supuesto, tienden no a admirarlo, sino hasta idolatrarlo, ¿verdad? A veces a los héroes tendemos, o a las personas a las que admiramos, a veces tendemos hasta a llevarlas a un nivel. Aquí, ¿verdad? Pues podríamos hablar las mamás, a veces hasta nuestros hijos, ¿verdad? La mamá cuerva que ve a sus güeritos, ¿verdad? Y pues no son güeritos, son cuervitos. Sin embargo, tendemos a idolatrarlos, a admirarlos, a recomendarlos, en fin. Sin embargo, en el pueblo hebreo tenían a su Moisés. A ese Moisés que decía, no hay quien lo supere. No hay quien. Sí, es un varón de Dios. Él nos sacó y nos dio de comer y nos llevó y nos exhortó y nos dio la ley y nos hizo y subió y peleó por nosotros con Dios, intercedió por nosotros. Bueno, cualidades le salen a Moisés, le sobran muchas que nos faltarían a nosotros. Digno de admiración. Sí. Jesús es otra cosa. Sin embargo, Jesús es mejor. Vamos ahora sí, a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, un poquito, aquí no sé qué cosa. Dice así la palabra, por tanto, hermanas santas, nos habla a nosotras, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Voy a leer hasta adelante y después retomamos. El cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la edifica, el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Hasta aquí me voy a detener. Nos saca, aquí vamos a ver hoy dos puntos, dos vertientes, no se separan, son paralelas. Cristo es mejor que Moisés,
Dos cosas admiraban, idolatraban los judíos, hasta los de esta época. Una era a sus patriarcas, especialmente a Moisés, por haber sido el libertador, el que les sacó de la esclavitud, el que les enseñó las leyes, el que les enseñó el tabernáculo, el que hizo el tabernáculo, ¿sí?, para ellos de parte de Dios. Pero otra de las cosas, después ese mismo tabernáculo, o el templo donde habita el Señor, se convirtió también en otro motivo de idolatría y de admiración. Interesante. Y hoy precisamente en estos 6 versículos el Señor nos dice: Cristo es mejor que tu Moisés y que tu templo y que tu casa. Dos elementos contra los que vamos a comparar hoy a Jesucristo, si es que pudiésemos decir que podemos comparar a Cristo. Cristo, primeramente, es hermoso ver cómo se dirige el autor de Hebreos. ¿A quién les está hablando? Acuérdense que había una diversidad en el auditorio, en la audiencia o los lectores de la carta a los Hebreos. Unos que de plano no creían, otros que creyeron pero pues nomás oyeron y medio oyeron, ¿sí?, oidores más hacedores, y otros oidores pero que ya estaban empezando a tambalear. ¿A quién se está dirigiendo aquí? Hermanos participantes del llamamiento. Los que están participando de un llamamiento celestial, ¿sí? Se está dirigiendo a estos hermanos escogidos, a estos hermanos amados, ¿sí?, porque les está infundiendo ánimo. Ustedes ya fueron apartados. Santo quiere decir apartado, ¿no es cierto? Ya fueron apartados, a ustedes me dirijo. Ya fueron seleccionados. Ahora que hemos estado hablando mucho de la selección de trabajos y todo, pues hacen muchas entrevistas, ¿verdad? Y te seleccionan y te ponen entre un grupo. Bueno, ahora de este gran grupo vamos a seleccionar de entre este pequeño grupo a los mejores. Tú eres parte de ese grupo de seleccionados. Y dice aquí: hermanos santos y participantes del llamado. Tú sabes si se dirige a ti o no. Sí, yo digo amén. Consideremos, solo a este nivel podremos considerar esta labor de Cristo. Regrésese nada más 2 capítulos a Hebreos 1:1, ¿se acuerdan? Sí. Cómo el Hijo, cómo fue constituido el Hijo, versículo 2, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, ¿sí? ¿Cómo más? ¿Cómo lo describe? Resplandor de la gloria, imagen de la misma sustancia de Dios, sustentador de todas las cosas, habiendo hecho expiación de nuestros pecados por sí mismo, y el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y además hecho superior a los ángeles. Regrésese a 3. Ahora, ¿cómo nos presenta a Jesucristo? Ahora nos lo está presentando en otra faceta. Jesucristo es como un diamante, mis amadas. Tiene muchas facetas. ¿Y sabes qué? En todas ellas brilla. Esa es la cualidad de un diamante bien cortado. Todas sus facetas perfectamente diseñadas. En cuanto entra la luz, la refleja, la irradia por todos lados. Y todas las facetas de Jesús irradian la luz de Dios. ¿Sí? Y aquí nos habla, dice: consideren, ustedes que ya son escogidas, ustedes que son santas, consideremos al apóstol. Curioso, este es el único libro en donde se le llama a Jesucristo apóstol. Y lo primero que hacemos al pensar en apóstol, pues pensamos en los 12 apóstoles, pensamos tal vez en los profetas, ¿sí? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, pero enviado o mensajero, a llevar un mensaje, ¿sí? Un enviado, pero es un enviado escogido, seleccionado.
Eso es un apóstol. Cristo escogió a sus apóstoles. No dijo, a ver cuántos quieren. Ah, bueno, pues los 12 primeros que lleguen, esos son. No fue una convocatoria de concurso. Y a ti, y a ti. Hasta un traidor escogió. Escogió un impulsivo. Escogió un asesino posteriormente. ¿Sí? Entonces vemos, Dios tiene sus planes perfectos, pero lo importante es que Cristo fue el escogido. ¿Para qué? Y dice, y sumo sacerdote. Aquí viene, es el escogido, enviado, mensajero y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y habla de quién es Cristo Jesús. De hecho, Cristo, eso quiere decir Christos, el ungido, el escogido. Al que ungían es porque era escogido, el rey escogido, sacerdote escogido, profeta escogido. Al que se le ungía, Christos, eso quiere decir ungido o escogido, ¿sí? Seleccionado, enviado. Dice, el cual fue fiel al que le constituyó. ¿Cristo fue fiel al Padre? Claro, Sí. En todo momento. Él decía, yo no hablo de mí mismo, hablo de parte del Padre. Inmediatamente, Él, siendo hombre, pero siendo Dios a la vez, remitía toda la gloria al Padre. Nos daba ejemplo. Y eso es algo que debemos hacer y aprender nosotros, hermanas. Remitir siempre la gloria. Es muy bonito recibir un apapacho y un aplauso y un reconocimiento. Yo lo sé, gloria a quien gloria merece. Pero al final la gloria es para Dios. El mismo Jesús le daba la gloria al Padre. En todo momento, dice, fue fiel al que le constituyó, como también, y ahora aquí entra, les está hablando a judíos. Y aquí en vez de Moisés tú le puedes poner el nombre al personaje a quien tú admiras, de los que hablábamos al principio. Dice, así como lo fue Carlos Spurgeon, así como fue Tim LaHaye, o no sé, a quien tú quieras poner, Pablo de Tarso, a quien tú quieras poner, fueron fieles al Señor y tú los admiras. Pero dice, sobre toda su casa, sobre todo lo que le encargó, fueron fieles hasta la muerte. Hay quien admira a Juan, ¿verdad? A Juan el Evangelista, a Juan el Bautista también, es un tipazo, ¿no? Isaías el profeta, ¿no? Ciertamente, pero ponle el nombre que tú quieras, al que más admires, y dice como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Moisés, lo que vimos, vamos a considerar precisamente Jesús, comparando a Jesús, Jesús actuó de acuerdo al plan trazado por Dios, ¿no es cierto? Porque hasta incluso la noche antes de ser entregado, él mismo oró, Señor, si fuese posible. Él ya sabía que venía. Si fuese posible. Incluso Pedro quiso impedirle entrar a Jerusalén, porque dije, voy para allá. Voy allá y voy a ser entregado. Le dijo, no, Señor, yo ahorita, yo te defiendo, yo te detengo. Y le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Me estás impidiendo el plan, que se cumpla el plan perfecto. Fue fiel al que le constituyó hasta la muerte, hasta el final. Así que de acuerdo, se mantuvo firme durante su ministerio. Moisés fue fiel, sí, en todo momento. Ahora que estoy viendo el tabernáculo, de hecho ya lo terminamos, el tabernáculo de la familia, ahí en la congregación, de verdad es impactante mirar la perfección y el lujo de detalles, de instrucciones que le da Dios a Moisés para hacer su casa donde él va a habitar, ¿sí? Pero en realidad lo que estaba presentando era al Cristo perfecto. El tabernáculo de Moisés es figura de Cristo, desde la puerta hasta el lugar santísimo. Es figura de Cristo. Todos los muebles, los elementos, las cortinas, los materiales,
todo habla de Cristo. Así que en esa perfección, en ese detalle, en esa belleza, en esa sencillez, porque a la vez de bello es muy sencillo el tabernáculo. Salomón ya se voló la barda. Salomón sí ya quiso hacer un templo majestuoso. Dicen que no ha habido otros templos. Ahora lo quieren volver a reproducir tal y como lo hizo Salomón, aun cuando no hay muchas evidencias de cómo haya sido. Hay descripciones vagas, sin embargo, quieren hacer algo majestuoso. Dios mismo dice: yo no habito en templos hechos de manos de hombres. En el caso específico de Moisés, lo que quería mirar era la obediencia de Moisés y del pueblo. Número 2, la entrega. ¿No es cierto? La entrega, porque él dio exactamente los lineamientos de cómo ofrecer los sacrificios, de cómo lavarse antes de entrar al lugar santo, de cómo encender las velas dentro. Entonces vemos a un Moisés fiel. Le ha de haber dado a Aarón, ¿verdad?, instrucciones, porque Aarón nada más recibía, ahora sí que de Moisés, directo de Dios. Recibía las instrucciones de cuidadito. Y hay de ti, tus hijos y tus descendientes, y no sean santos y no sean dedicados. Y las vestiduras del sacerdote. Y tenía que ser así. Y la tela y los materiales, todo anunciaba a Cristo. ¿Y para qué fue hecho el tabernáculo? Para presentar sacrificios, recibir el perdón y poder estar en la presencia y recibir, precisamente, ofrecer una vez al año esa sangre, aunque los sacrificios se hacían diariamente en la mañana y en la tarde, pero solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, una vez al año, a presentar esa sangre del cordero. Pero qué chistoso, presentaba sangre ajena, caravana con sombrero ajeno. Cristo presentó su propia sangre. Esa es la gran diferencia. Pero vimos a un Moisés fiel, de verdad, con lujo de detalle, cuando miramos la perfección de todo este santuario. Así que fue fiel, sí. Y vemos a Cristo. Vemos a Cristo, ¿fue fiel? Sí. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Sí. De hecho, Moisés como que de repente le falló la fidelidad. ¿No es cierto? De vez en cuando. Un detallito nada más. Y también le ganaba el enojo, y también le ganaba el celo, y también le ganaba la desesperación, y por el otro lado también le ganaba: ay, pobrecito Señor, perdónalos, mira, ¿qué van a decir de ti? Y dice: los voy a perdonar por lo que tú me has dicho. Sin embargo, luego también bajaba, se enoja y encuentra un becerro de oro de la nada y rompe las tablas. Y de repente el Señor le dice: toca la roca, ¿sí? O más bien golpea la roca, ¿sí? Y la nada más se enoja. Él hace lo que, o sea, la parte carnal está legal. Entonces la fidelidad como que también queda ahí un poco cuestionada. Sin embargo, a los ojos de los judíos, Moisés, fíjense nada más, vamos a Juan 5. Quiero llevarlas a este pasaje que, ¿verdad? Digo, pero si es Juan, ¿por qué no lo había yo visto? A veces siento que como que Dios me va escribiendo la Biblia apenas a mí. Juan 5. Juan 5. Después de estas cosas, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. A ver, lo voy a leer porque voy a leer más adelante. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿sí lo recibes? ¿Cómo pueden ustedes o podéis vosotros creer, pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? ¿No penséis que
que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien nos acusa. ¿Quién es el que acusa? Moisés, en quien vosotros confiáis. ¿Cómo estuvo eso? Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesucristo. Moisés construyó el tabernáculo por parte de Dios, pero es Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué nos acusa Moisés? Porque Moisés recibió la ley, y la ley lo único que hace es señalarnos el pecado. ¿Eres culpable? Es lo que hace la ley, exhibir nuestro pecado. No lo limpia, nos lo exhibe. Entonces, ¿quién nos acusa? Y dice Cristo, yo vengo de parte del Padre, ¿no me creen? Sí. El constructor de la casa, dice el versículo allá adelante, entre el 3, regresamos ahora a Hebreos, por favor. Dice, el constructor de la casa, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la edificó. ¿Quién tiene mayor dignidad? El que la hace, ¿no es cierto? El que hizo, el constructor de la casa tiene mayor dignidad que la casa misma. Este es otro detalle en el que cayeron mucho, y desde la época de las cavernas. Como la casa simboliza, nuestra casa física, simboliza una protección, simboliza refugio, simboliza descanso, simboliza muchas cosas que nos dan a nosotros, nos hacen sentir bien. ¿Sí? Desde la época de las cavernas, se mataban los cavernícolas porque otro le quería quitar su cueva al otro. ¿Sí? Ah, no, a mi casa no entras. Nosotros sin querer, yo no sé en qué concepto tenga usted su casa, piensa en tu casa física. ¿Sí? Hay gente que ama tanto su casa, le gusta tanto, que no sale de su casa. Está todo el tiempo encerrada en su casa. ¿No es cierto? Es que a mí mi casa, decía mi hijo, es que mis olores. Me encantan mis olores, porque cada casa tiene su olor, ¿no es cierto? Su aroma. Hay gente que ama tanto su casa que siempre la tiene llena de visitantes. Siempre tienen visitas, ¿no es cierto? Sí. Hay gente que ama tanto su casa que no quiere ver a nadie en su casa. ¿Sí o no? Son formas de idolatrar, de amor, de amar, de proteger nuestra casa. ¿Sí? Pero muchas veces, y decimos, gracias Señor por esta casa, gracias. Nos acordamos y cuidamos y mantenemos y sostenemos y pintamos y remodelamos y ampliamos y cuidamos y compartimos la casa del Señor, pero nos olvidamos del Señor de esa casa. Nos olvidamos del que debe ser Señor de esa casa, llámese cueva, llámese jacal, llámese departamento del Infonavit, llámese mansión o castillo. El Señor de la casa es el que la edificó, el que la dio para ti. Estamos hablando físicamente. ¿Y cómo reaccionas tú? ¿Para qué te dio Dios esa casa? ¿Para adorarla? ¿Para no compartirla? ¿Para encerrarte como ratón en casa? ¿O simplemente para abandonarla? Porque hay muchas casas que están como abandonadas. ¿No es cierto? ¿Qué sucede entonces? El constructor de la casa, el dador de esa casa física y espiritual, Moisés dio al pueblo, por órdenes de Dios, una casa donde Dios haría presencia. Cristo dio al pueblo una casa en la cual Dios haría presencia. ¿Cuál es esa casa?
Nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestro cuerpo? Sí, ¿Cuál es esa casa? Nuestro corazón. Nosotros somos el templo de Dios. Las voy a poner. La iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Vamos a Tito 3:1, por favor. Perdónenme, Primera de Pedro 2:5. Vamos a Primera de Pedro 2:5. Discúlpenme. Dice, vosotros también como piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Sois edificados como ¿qué? Casa espiritual. Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, fíjese, para lo mismo que el tabernáculo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, siempre. Cristo construyó a su iglesia. Esa es la casa perfecta que construyó Cristo, es decir, y la iglesia no es un edificio de paredes, no es un monumental auditorio de estos como los que hay en Estados Unidos preciosos que dices, ay, si yo tuviera un auditorio así. Pero un auditorio, decía un predicador, este auditorio hermoso, magnificente, donde el Señor hace su presencia y que cuando está vacío no es más que paredes y ladrillos y butacas, muy cómodas, pero vacías. Es un recinto vacío. Esa no es la iglesia. La iglesia eres tú. Cristo. Y sigo leyendo, dice, por lo cual también contiene la escritura. Dice, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere, estoy en el versículo 6, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es como precioso, más que para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon. Esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo para quienes, y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Y ya después nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero retomando, amadas, ¿cuál es el edificio o cuál es la iglesia que construyó Cristo para nosotros? Moisés construyó el tabernáculo, pero Cristo dejó edificada la iglesia, siendo Él la piedra del ángulo. Nosotros somos el lugar en donde va a morar el Señor. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Cristo. ¿Lo creen? Amén. Por eso a veces de repente decimos, qué triste es orar solos, ¿no? Pero no es triste. El Señor también está ahí. Porque ¿quién está? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo contigo, orando, porque Cristo es intercesor por excelencia. Ahí está. Él dejó edificada. Entonces, admirable, le dice a los judíos, tú admiraste, ahí te va, una lista del currículum de Moisés. Porque la verdad es admirable. Moisés es reconocido como fiel por el hecho de haber cuidado del pueblo de Dios en el pasado. Cuidó del pueblo, lo sacó de él. Moisés fue perseverante en todo lo que Dios le mandó a hacer. Todo. Moisés fue el instrumento usado por Dios para liberar a su pueblo por medio de poderosas señales, ¿cierto? Vaya poniéndole palomita, hermano. Y tengo todas las citas. Dice que Moisés despreció un futuro brillante en Egipto por amor a sus hermanos. ¡Qué tremendo, eh! Muy tentadora la cosa. Para los que andan en la carne, más no para los escogidos. Y como esto, mira, el currículum se va sin fin. Entrenó a un Josué, capacitó a un Josué. Y le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente. El Señor se lo dice a Josué. Claro. Pero primero le dice a Moisés que le diga a Josué, pero después se lo confirma el Señor. Dios es un Dios consistente, congruente, ¿sí? Pero vemos, ahí va de nuevo. ¿Verdad que entre nosotras las mujeres a veces decimos, ¿quién es la
reina de la casa. Mamá. Ya sé. ¿Quién? ¿Eh? Mamá. ¿Cómo? Nosotras mismas no. La verdad no. Yo soy Los La- hijos no. son los reyes. No, yo sé que estás centrada en ti misma, pero no. La que te ayuda. La felicidad del hogar. La felicidad del hogar. Claro. Es la reina de la casa. Es la que sabe Todo. todo. Se podría ir el marido, pero Se puede hacer mal. la muchacha. No es cierto, de verdad es que es una realidad. ¿A qué quiero llegar con esta broma o sin sentido tal vez? Pero los judíos se quedaron con el siervo, Sí. admirando al sirviente, a Moisés. Pero él amó. Pero a veces así estamos, preciosa. Admiramos, es que mi pastor, la iglesia de mi pastor, la iglesia no es de tu pastor. Ni nombre le pongas. Tú eres la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Por eso. Y si no, quiere decir que no es de Cristo. Que sea entonces un nombre. No nos quedamos con el siervo, mis amados, ni con los siervos. ¿Por qué si tenemos, ahora sí que derecho de picaporte, como dicen los diplomáticos, derecho de picaporte, de entrar directamente a los pies al santuario del Señor? ¿Para qué vamos con los sirvientes, con los mayordomos? Ve directamente con el Señor de la casa, que es Cristo. Es el mejor. Y es el que tiene toda la autoridad, y es el que tiene todo el derecho, y tiene toda la propiedad, y es el dueño y señor de esa casa. Cristo es mejor que Moisés. El dueño es mejor que el mayordomo. ¿Perdón? Ay, eso es clasismo, dirían diría Marx, ¿no? Eso es clasismo, eso es discriminación, no es discriminación. Es un orden de las cosas. El dueño solo es uno. Y el sirviente es otro. Sí. Entonces vemos aquí en qué es mejor Cristo. Comparemos los currículums a nivel humano en todo. Moisés, a través del sacerdocio de Aarón, presentaba sangre ajena. Cristo presentó su sangre. Moisés hacía milagros por la guía del Señor, por largas horas de intercesión, y Jesucristo, en su nombre y en el nombre del Padre, daba y proveía todo. Sí es un tipo de Cristo Moisés. Sí es un tipo de Cristo. Es el libertador, fue el que dio de comer, fue el que... Pero siempre de parte de Dios como mayordomo y administrador del Señor. El administrador. Pero Cristo, aún siendo hombre, era Dios. Así es. Moisés jamás perdonó pecados. Había que hacer sacrificio en el tabernáculo. Cristo perdonó pecados, todos nuestros pecados. La gran diferencia. Ya con eso, el currículum de Moisés quedó reducido a sirviente, a mayordomo. Un gran sirviente, un gran hombre fiel, y debe estar regocijándose allí con el Padre. Pero nunca comparable con Cristo. Casa, mire, la casa, el tabernáculo magnífico. Yo de verdad soy una profunda admiradora del tabernáculo. Ese tabernáculo en el desierto, esa perfección, ese respeto tan profundo que se tenía, la importancia de ir paso a paso, penetrando hasta la misma presencia del Señor, sirviendo al Señor, el simbolismo de cada cosa, admirable. Pero ¿sabes qué? La casa que dejó Cristo edificada, que somos tú y yo, es mejor que ese mismo tabernáculo. O sea, yo soy mejor que ese tabernáculo que tanto admiro.
mis hermanas y yo, este pueblo, que bueno, Moisés, de verdad yo creo que se quedó calvito de jalar los pelos. Este pueblo, tremendo, nada más lean de verdad Números 14, cuando dice, porque lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor nos dice que unos no entrarán en su reposo. ¿Sí? Sí, es muy duro. Déjame leerte otro pasaje para hablarte de la casa que dejó edificada Cristo. 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos esa casa. Nosotros somos esa iglesia. ¿Sí? Se me perdieron algunas, mis amadas. El 3:9. Era 3:9. No, 1 Corintios 3:9. Sí. Pero ahora ya cámbiale a Mateo 16:18 porque esa ya la pasé. Como los niños ya pasó esa estampa. Mateo 16:18, palabras de Jesucristo. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, conocemos este pasaje. ¿Y sobre qué? Esta roca, no sobre Pedro. Esta, la declaración que tú acabas de hacer. Vamos a regresarnos al 17 para que entendamos cuál es la roca. ¿Sí? Desde el 16. Y respondiendo Simón Pedro le dijo, a la pregunta que Jesús hizo, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro le dijo, imposible, arrebatado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué declaración? Y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y voy para allá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra, y bastante piedra. Dice, y sobre esta roca, la que tú acabas de declarar, es decir, la declaración que acabas de hacer, esa es la roca. No es Pedro, no es el papado, sino la roca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. ¿Quién es? Cristo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren, el tabernáculo no sobrevivió. A duras penas, después del desierto, se le perdió, nada más cruzó el Jordán, el arca del pacto, y después se les perdió la huella. Hasta después, por ahí fue apareciendo nuevamente el arca del pacto y la pusieron en el templo de Salomón, muchos años después. Y ya nada más iba. ¿Qué contenía el arca, Salud? Las tablas. Las tablas. La vara de Aarón y una muestra de la maná perenne, es decir, inmortal, del maná. El arca que se puso en el templo de Salomón ya nada más iba con las tablas. Porque perdemos la esencia, mis amados. Perdemos en nuestro diario vivir. En el decir, ay, sí, ya entré a la tierra prometida, se abrió el agua y todo, pero ya deja el arca por ahí, al fin ya pasó, ya cumplió el Señor. Y nos olvidamos de lo esencial. Cristo dice aquí sobre esta roca, la roca sigue estando debajo de nosotros, a un lado de nosotros y arriba de nosotros. Piedra del ángulo. Piedra de ángulo, piedra de sostén. De hecho, eso se ve muy bien en Israel, en el muro, en el pináculo. Cuando se eleva más de 40 metros este muro, más, yo soy muy mala para las dimensiones, pero es impactante pararse en ese ángulo y decir, bueno, y todavía hay 40 metros para abajo. Dices, Señor, de verdad, y tú sostienes a tu iglesia. Tú edificaste a tu iglesia. En calidad de servidor fue Moisés, en calidad de hijo. El servidor está para servir al hijo. Moisés sirvió en todo al hijo. Lo proyectó en todo.
fue tipo de Cristo, del Hijo. Dios espera que tú y yo seamos no pequeños Moiséses, sino también imagen del que mora en nosotros, que es Cristo. Cristo es mejor, es el constructor de la casa, es el Hijo y el edificador. Somos esa casa, dice versículo 6, vamos a regresar a Hebreos, por favor. Hebreos 3:6. Como hijo sobre su casa, y cuando veas casa, pon sobre mi casa, sobre mi iglesia, sobre, bueno, no es mía, es de Cristo, sobre la iglesia, ¿sí? La cual casa somos todos nosotros. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Este versículo ha dado lugar, y muchos otros ahora en Hebreos, justamente, ha dado lugar a dudas, no, bueno, ya ves, pero entonces si no retenemos, si no hacemos, si no tenemos la confianza, si no tenemos la gloria, si no actuamos, si no tenemos obras, entonces no somos salvos. No, es al revés. Porque somos salvos, nos mantenemos firmes, pero evidentemente es un termómetro. El termómetro no es para decir que todos tenemos calentura. El termómetro es para decir en qué temperatura estamos cada uno. ¿No es cierto? Algunos sí tendrán calentura. Luego entonces, esa salvación se tiene que notar. Es un termómetro. Por sus frutos los conoceréis. Sí. No es que por mis frutos yo voy a ganarme la salvación. Cristo ya hizo todo. Ya estaba todo. El animalito que llevaban al tabernáculo no salvaba. Nada más la cubría, ¿sí?, el pecado temporal que cometía esa familia o ese varón o esa mujer, qué sé yo. Bueno, no entraban las mujeres. Pero Cristo vino a cubrir, a perdonar, a echar tan lejos como esté el oriente del occidente todos nuestros pecados. Y Él es nuestro fundamento, amadas. Nos hace aquí una invitación profunda y quiero que se queden con esto y dejo abierto sobre el versículo 7. Lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Retienes tú de manera firme o estás dispuesta a retener firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza? Entonces eres salva. Entonces eres lo que dice en el versículo 1, hermana santa y participante del llamamiento celestial, la que puede llamar apóstol y sumo sacerdote a Cristo. Sí, porque se nota en tus frutos. Sí. Luego entonces vemos aquí un mejor intercesor y libertador. Moisés fue el gran libertador de los judíos. Cristo es mejor, porque Cristo verdaderamente nos libertó. Moisés solo nos llevó al desierto. Cristo nos llevó a la gloria. Sí. Moisés construyó la casa, el tabernáculo de la habitación de Dios santo. Cristo, Él mismo rasgó ese velo para abrir el camino y decir, ahora ustedes son el tabernáculo y yo soy tu fundamento. Yo soy tu simiente, yo soy tu arca del pacto, yo soy tu mesa de los panes de la propiciación, yo soy tu candelero encendido, yo soy la luz del mundo. Vele poniendo nombres, no me voy a detener. Yo soy tu altar de oro, del incienso. Yo soy el que intercede por ti a la diestra del Padre. Yo soy tu lavacro.
que está en el atrio. Yo soy la oveja, pero yo también soy tu sumo sacerdote. Soy la oveja, pero a la vez soy el sumo sacerdote. Y él mismo dice, yo soy, dice Hebreos en el primer capítulo lo leímos, yo soy la imagen de la sustancia de Dios. Esa llama de fuego en el lugar santísimo es Cristo. Mejor casa, su iglesia. Así que todos aquellos que dicen, Dios está en todas partes, yo no voy, yo no me congrego, yo no ando, estás fuera. Estás fuera de la casa. Ahora, cuidado, porque el ser humano, no solo los judíos, tendemos a idolatrar la iglesia. Pero porque no entendemos qué es. Porque no entendemos. Tendemos a decir, es que mi iglesia no es tuya, es de Cristo. Eso fue lo que les pasó a los judíos. ¿Y qué hizo Dios con su templo? El tabernáculo, miren, se les olvidó, se destruyó, se fue el desierto, el arca, todo se fue perdiendo. De hecho, todo está perdido, ahorita no hay templo. Así es. Fue derribado 2 veces, pero derribado por tierra, no crean que poquito. Desaparecido, anulado, no quedaron ruinas, no quedó vestigio, no quedó nada. Más que una bardita. un murito. Un murito. Sí, es un gran muro. Pero imagínense, ese es un murito, cómo era la majestad del templo. Pero el templo no es, sino el que mora en el templo. La iglesia es nada. Así tenga batería, 3 guitarras, 5 cantantes maravillosas y una congregación encantadora. Si no está Cristo en esa iglesia, esa congregación es nada. Es un templo hueco, es una habitación vacía. ¿Qué enseñanza? Una mejor casa, no la que nosotros. Y esto se remite hasta en nuestra vida personal, por eso yo lo paso a la familia, a la casa. ¿Sí? ¿Cómo consideras tu familia? ¿Idolatras tu casa, tu familia? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú si tú eres la casa y el templo del Señor? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Uy, ya llegamos a lo más trivial. Nada más hay que ver cuántas conchas nos comimos. Ahorita ya no se ve, ya no hay nada. Pero mañana. Vamos a hablar. Yo sé que es muy corto, pero es tanto lo que nos quiere decir Dios. Sus palabras son profundas, son veraces, son extensas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esa ofrenda tan hermosa, Señor, por ese héroe, que no es un héroe, Señor, no lo vamos a humanizar, por ese Cristo, ese apóstol, ese sumo sacerdote, Señor, que vino a interceder, pero que no ha acabado su misión. Aún el mal está en medio de nosotros. Acabaste y venciste al enemigo y le declaraste, Señor, que estaba vencido, pero aún no está terminada tu obra perfecta. Guardamos la esperanza, Señor, de que tú, en tu preciosa intercesión, en tu precioso ministerio, Jesús amado, vengas y cierres con brochero de oro, Señor, esta preciosa misión tuya. Gracias porque este primer paso grande, que es nuestra salvación, Señor, verdaderamente nos trae a reflexión y a valorarlo. Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces como oidores no hemos sido hacedores de la palabra. Perdónanos, Señor, porque tiene que notarse. Tenemos de verdad que declarar. Hemos puesto otras cosas, hemos puesto a un médico antes que a ti, hemos puesto al dinero antes que a ti, hemos puesto otros ídolos, hemos puesto otros nombres, otros héroes antes que tú. Jesús, tú eres mejor que todo eso. Tu casa
casa, la que has construido esta preciosa iglesia, aquí y en todo el mundo, Señor. Mis hermanos, más allá del otro lado del mundo, también te adoran y te buscan y son parte de ese cuerpo. Y a veces nos dolemos porque el cuerpo está lastimado, pero también nos gozamos porque el cuerpo, Señor, tiene reposo y tiene placer. Padre, sé tú nuestro Señor. Cristo, tú eres la cabeza de este cuerpo. Tú eres la piedra del ángulo de este edificio, Señor, que tú dejaste construido, precioso, en donde cada uno de nosotros lleva tu sello, lleva tu firma, lleva tu sangre. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por hacernos considerar nuevamente lo valioso que es estar en este cuerpo de Cristo. Lo valioso que es saber que si Cristo no mora en medio de nosotros, Señor, en vano hacemos todo lo demás. Tú eres el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, Señor. No hay nada que te supere. Tú lo eres todo para nosotros y para todo lo creado, Señor, se postra ante ti. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean siempre dadas a ti, nuestro precioso apóstol y sumo sacerdote. Gracias por llamarnos, Señor, santas y escogidas, Padre eterno, y aquellas copartícipes de esta gloria, Señor, que nos has escogido en el nombre de Jesús.